Vamos a conversar con Raúl Sor, porque ha sido lejos lo más noticioso en la zona del comienzo del gobierno de Javier Milei y todas las cosas que están pasando y que se está comentando, no solamente en Argentina, sino que también en otras partes del mundo, sobre esta llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, bueno, finalmente el león rugió. Digo el león porque él en su campaña se presentó como, utilizó el símbolo de un león, y realmente su rugido ha sido fuerte con un decreto de necesidad y urgencia, así lo han llamado en la Argentina, que tiene 300 medidas y una ley que denominan de ómnibus, porque tiene de todo adentro, y que tiene 664 artículos. Y realmente esto lo tiene que aprobar el Congreso. Si lo aprueban, le va a cambiar el rostro completamente a la Argentina. Aquí facilita tremendamente las privatizaciones, va a cambiar el sistema educativo, el sistema de salud y la relación del Estado con los sindicatos. En fin, abarca todos los aspectos de la realidad y quizás lo más importante, Fernando, y esto es algo muy clave, es cambia la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento. Es decir, le pide al Parlamento que delegue por 2 años una serie de prerrogativas que hoy día son parlamentarias. Es decir, podría Milei gobernar por decreto y aplicar este DNU, como le llaman, decreto de necesidad y urgencia, y la ley ómnibus. Esto le permitiría privatizar empresas sin pasar necesariamente por el Congreso. De manera que esto es un verdadero terremoto y, claro, ya está provocando, digamos, las réplicas que suelen ocasionar los terremotos. Pero hasta aquí, y ahí lo vemos en la Casa Rosada, con el conjunto de su gabinete, ha tenido la adhesión, digamos, más o menos unánime de su gobierno, pero ya hay los radicales, el Partido Radical Argentino, que es importante, se ha retacado y ha dicho que esto no le parece tan bien, y más importante aún, la principal respuesta va a venir de parte de los sindicatos. Sí, ahora se había anunciado, habían noticias de que habían algunas personas, incluso en el gabinete de Javier Milei, que estaban pensando a ver si es que había sido conveniente o no ser parte del gobierno. Pero, mientras tanto, estas cosas están en esta etapa de anuncio. Y una vez que se vean cómo son las cosas pueden ser para mejor o quizás para peor. Bueno, van a ser mejor para algunos y peor para otros. Por ejemplo, algo que les puede interesar a los jóvenes chilenos, la ley de educación, una de las medidas que contempla hasta ahora, la educación universitaria, era gratuita, y hay muchos compatriotas que están estudiando en universidades argentinas. Ahora solamente los chilenos residentes con residencia efectiva en la Argentina van a tener acceso a universidad gratuita. El resto van a comenzar a pagar aranceles, y no se sabe cuál va a ser el monto, pero seguramente va a entrar en una lógica de mercado, como ocurre en Chile, cosa que en Argentina, digamos, tenía ese gran privilegio, esa gran particularidad de una educación superior gratuita en universidades de calidad. Ahora, junto con eso vienen una serie de reformas al sistema de pensiones, vienen privatizaciones de empresas. Ya hay una lista de 40 empresas para ser privatizadas, y hay una lista aún mucho mayor que no se ha dado a conocer, que se piensa privatizar, pero entre las primeras que se privatizarían estaría Aerolíneas Argentinas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es decir, la industria petrolera argentina, que es estatal. De manera que estos son cambios muy sustantivos, y también cuando se habla de reformas en la salud, esto también va a afectar a los sindicatos, porque hoy día los grandes sindicatos tienen sus obras sociales y reciben algo del dinero que la gente cotiza
por salud a cambio de prestaciones que se hacen a través de los sindicatos. Bueno, esto tendería a desaparecer y se va a una, gradualmente, si continuara el gobierno, a una privatización de la salud, que hasta ahora era básicamente estatal y gratuita. De manera que son cambios muy profundos. Y porque lo sienten así los sindicatos, la CGT, que es la principal organización sindical de la Argentina, ha convocado ya para un paro nacional para mediados de enero, para el 14 de enero, y bueno, ahí será la primera confrontación y una medición de fuerzas, qué popularidad tienen las reformas que propone Milei o qué nivel de rechazo tienen, y que ello se va a expresar a través de los sindicatos que tienen previsto marchar al Congreso y allí presionar a los parlamentarios para que rechacen estas propuestas que ha hecho Milei. Ahora, convengamos una cosa, Raúl. Es cierto, no se conocían directamente cuáles iban a ser algunas de las primeras medidas de Javier Milei como presidente de Argentina, pero yo no tengo la impresión de que Javier Milei no actuara pensando en un sistema como el que está implementando ahora. No es una persona que negó que le cargaba la forma en que se manejaba la economía argentina, que tenía problemas serios por la situación del volumen del Estado, las empresas del Estado. Desde ese punto de vista uno puede decir, chuta, estoy sorprendido de lo rápido o de lo intenso del asunto, pero no creo que nadie pueda decir, yo voté a Milei pensando que iba a hacer otra cosa, porque es exactamente lo que dijo que iba a hacer. Exacto, en este tienes toda la razón. Sin embargo, la novedad en este DNU y en esta ley Omnibus es que tiende a excluir o bypassear al Congreso. Y eso, digamos, te presenta una figura del punto de vista constitucional diferente. Es decir, él está pidiendo durante 2 años poderes exclusivos para el presidente, es decir, cosa que ningún otro mandatario argentino, salvo en la dictadura, ha tenido en el pasado. Por lo tanto, esto sí es un cambio y genera bastante inquietud, incluso en algunos elementos que apoyaron su gobierno, hoy día están expresando reticencia, y como te digo, los radicales que estuvieron ahí cerca no de su candidatura, pero con la centro derecha se han ido retirando, y así otras fuerzas políticas. Por lo tanto, esto, cómo se discuta y cómo se resuelva en el Congreso es clave. Es decir, finalmente, en todas las democracias es una de las ramas fundamentales, junto con el Poder Judicial, son las 3 ramas que garantizan la democracia de un país. Bueno, tendremos que seguir mirando de cerca porque están pasando cosas todos los días en Argentina y se anuncian más cosas porque Javier Milei no se queda solamente en estas manifestaciones que tú has planteado, las privatizaciones de algunas empresas del Estado y el achicamiento del Estado mismo argentino. Todo eso a nadie le puede extrañar demasiado, pero hay que ver cómo sigue, porque esta situación ya provocó un remesón que se traduce en una cosa que los argentinos, hay que decirlo, son como los franceses en ese sentido. Salen a la calle, pero con una velocidad rapidísima. Efectivamente. Y bueno, vamos a ver qué fuerza tiene la CGT, que en los últimos años ha estado de muy bajo perfil, es decir, ha tenido un buen entendimiento con el gobierno peronista, y ahora, claro, se enfrenta a una situación y a propuestas que son amenazantes para el movimiento sindical, de eso no cabe duda. A ver, tenemos libro hoy día. Sí, tenemos un libro de Renato Cisnero, El mundo que vimos arder, de la editorial Alfaguara. Y
Este es un libro muy interesante de un autor peruano que tiene una gran capacidad, redacta muy bien, su redacción es muy fluida, es muy rápida, pero en mi opinión tiene un problema con la estructura porque salta de un periodo a otro y no siempre es coherente hacia dónde va. Sin embargo, es un libro que me lo leí de tapa a tapa, muy entretenido. Es un libro, yo te diría, con altos y bajos en el sentido de que tiene partes muy intensas, pero muy intensas, especialmente cuando narra algunos episodios de la Segunda Guerra Mundial, y ahí vemos un bombardero norteamericano, y es la historia de el personaje central, el protagonista, es un joven peruano que se enrola en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y está en uno de esos bombarderos que vemos en la cobertura, un B-17, y va narrando sus experiencias y el impacto que va teniendo sobre él esta campaña. Y te digo, es un libro, claro, tiene una serie de otros aspectos, pero este es el central y por eso ¿Y es una novela? ¿Es una novela? Es una novela. Es una novela, absolutamente. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata básicamente? ¿Del personaje peruano como vive una guerra que eres de otro país? Eso, pero digamos lo brutal que es esa guerra y cómo lo afecta y cómo lo transforma en alguien completamente diferente. Y yo creo que, digamos, la lección que uno saca es que la guerra no es buena para la salud y sobre todo para la salud mental, cómo este hombre se va trastornando. Y claro, hay una historia compleja, sentimental de su familia. Él es, descendiente de su madre, es alemana, y por lo tanto tiene familiares en una de las ciudades que a él le toca bombardear y ve la brutalidad, la ferocidad del bombardeo. En fin, tiene una serie de ribetes y de aspectos que lo hacen muy interesante. Y como te digo, la redacción es excelente. La estructura podría ser más clara y trata de hacer algo que Vargas Llosa hace de maravilla. Por ejemplo, en La ciudad de los perros, al final da vuelta a la historia completamente y el personaje que tú creías que era otro te confunde y tiene un final absolutamente brillante. A Renato Cisneros, que trata de hacer algo similar, no le resulta tan bien. O sea, a mí me dejó un poquito confuso el final, pero de todas maneras lo leí. Y ahora, este es un libro que yo, debo decirlo, tiene escenas muy crudas, muy duras, las atrocidades que ocurren, y el mismo personaje pasa por vicisitudes bastante violentas y quizás a cierto público no le va a agradar, pero a aquellos que les interesan las novelas bélicas, por así decirlo, de guerra, de acción, bueno, en esto tienen montones. Pero a favor del autor debo decir que para nada idealiza la guerra, sino que todo lo contrario. Después de leer esta novela, tú dices, no hay nada más bello que la paz. Bueno, Renato Cisneros, El mundo que vimos arder. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos la próxima semana. Chao. Que te vaya bien. La próxima semana. Ya estaré en Santiago. Chao. Chao. Pausa.